Hola, buenos días. Vamos a empezar viendo hoy una lección acerca del protocolo TCP/IP, realmente de cuál es su funcionamiento en realidad, ¿no? Tenemos que en el protocolo TCP/IP teníamos 4 niveles: nivel de aplicación, nivel de transporte, nivel de red y nivel de enlace. ¿Y cómo funciona esto de los niveles? Bueno, pues vamos a ir viéndolo poco a poco. En primer lugar, el primer protocolo por arriba, el protocolo de nivel más alto, lo que sería el nivel de aplicación. Pues, como sabéis, los protocolos de nivel de aplicación lo que hacen es recoger los comandos que un cliente le puede enviar a un servidor para que funcione de una determinada manera o para hacerle una petición de cualquier tipo, ¿no? Entonces, a ese mensaje que escribe el nivel de aplicación, vamos a ir viendo que el ordenador va a ir pasándolo a los niveles más bajos, a los niveles inferiores. Primero al nivel de transporte, donde se le añadirá una determinada información que es necesaria para el protocolo de nivel de transporte haga su trabajo. Posteriormente, en el siguiente nivel, en el nivel de red, se le añadirá a su vez otra información que es importante para que el nivel de red haga su trabajo. Con el nivel de enlace exactamente lo mismo, se le añade también una cabecera al mensaje con información necesaria para el nivel de enlace. Y una vez que se tiene toda la información en el mensaje, se envía a través del cable y en el extremo opuesto, en el servidor en este caso, pues se va abriendo ese mensaje, se va viendo lo que hay dentro de las cabeceras y se construye una respuesta que viajará en el sentido opuesto, ¿vale? Entonces, realmente, lo primero que tenemos que tener muy claro cuando queremos entender el funcionamiento del protocolo TCP/IP es qué hace cada nivel, ¿no? Si os acordáis, el protocolo de nivel de enlace lo que hacía era asegurar que dos ordenadores de una misma red pueden comunicarse entre ellos. El dispositivo más importante del nivel de enlace, aparte de la tarjeta de red, por supuesto, es el switch, ¿vale? El switch es un dispositivo que normalmente o originariamente trabaja solamente en nivel de enlace. Luego, con los años, pues los switches han empezado a trabajar también haciendo funciones de otros niveles. Pero básicamente la función principal o sea, el dispositivo más importante del nivel de enlace es el switch y identifica a los ordenadores, como ya hemos hablado alguna vez, a través de su dirección MAC, ¿vale? La dirección MAC de la tarjeta de red que está conectada a cada boca del switch, pues se almacena en la memoria del switch, como sabéis. Entonces tenemos el protocolo de nivel de enlace, que pueden ser múltiples, depende del medio físico que vayamos a tener debajo, si es una fibra óptica o es un cable UTP o es una red inalámbrica. Pues el nivel de enlace lo que va a hacer es asegurar que dos ordenadores que están conectados a la misma red se pueden comunicar entre ellos, ¿de acuerdo? Claro, en redes inalámbricas el protagonista en este caso no es el switch, sino el punto de acceso. Pero nosotros vamos a centrarnos voy a hablar mucho más del switch que del punto de acceso. Después, en el nivel superior, el nivel de red parte de una situación en la que el nivel de enlace le asegura que dos ordenadores de la misma red pueden comunicarse, y el nivel de red lo que va a hacer es asegurarnos que dos ordenadores, estén donde estén en el mundo, pueden comunicarse entre sí. Es decir, las cosas que se añaden en el nivel de red, su objetivo es conseguir que dos ordenadores cualesquiera en el mundo pueda llegar un mensaje de uno a otro, ¿no? Entonces, en este nivel, el dispositivo fundamental es el router. El router como elemento de enrutamiento, ¿no? Que es el que va guiando los mensajes hacia su destino, ¿no? Y por encima del nivel de red, pues nos encontramos el nivel de transporte. El nivel de transporte lo que hacía era, vale, el nivel de red ya me ha asegurado que dos ordenadores estén donde estén en el mundo se pueden comunicar. El nivel de transporte se encarga de que los programas puedan comunicarse entre ellos. Es decir, que cuando yo pido una página en un navegador,
pues me aparezca en el navegador que la ha pedido y no en otro que yo tenga abierto, por ejemplo. Entonces, ese nivel que se encarga de que un programa se comunique exactamente con otro programa se llama nivel de transporte, ¿de acuerdo? Y una vez que ya estamos seguros de que un programa se puede comunicar con otro programa, lo que me hace falta es saber qué le puede decir un programa al otro, ¿no? Y eso es lo que se regula en el nivel de aplicación, que sería el nivel superior de la pila TCP/IP, ¿vale? Dependiendo de la aplicación que estemos usando, pues habrá un protocolo de nivel de aplicación u otro que será el que recoja los comandos que un cliente le puede enviar a su servidor, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a ver cómo funciona esto en la realidad, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo basado en, bueno, este diagrama cutre que lo he hecho en 5 minutos para que podamos más o menos seguir la clase. Vamos a ver cómo un cliente le pide una página web a un servidor web y cómo ese servidor web le da una respuesta, ¿vale? Para ello tenemos que tener en cuenta varias cosas. Bueno, primero, que en la red donde está el cliente, aquí evidentemente puede haber más ordenadores, será una red local donde las IPs que usemos sean IPs privadas. Sabéis que las IPs privadas son unas IPs que no nos permiten navegar por Internet, sino solamente nos permiten identificar a un ordenador dentro de esa red local. Esto pues, tiene su historia, ¿no? Las IPs V4 se iban acabando y lo que se hizo fue decidir que determinados rangos de IP, que son, bueno, ya las estudiaremos, las 192, 168, lo que sea, las 172, desde las 172.15, lo que sea, a las 172.31, lo que sea, y las 10 puntos, lo que sea, esas IP se reservaban como IPs privadas. Y no se garantizaba que distintos ordenadores del mundo no pudieran tener la misma IP privada. Esto tenía una explicación, se hacía para que no se agotaran las IPv4, pero también tiene varios inconvenientes, porque con una IP privada, como se puede repetir en muchísimos ordenadores, yo no puedo navegar por Internet, porque cuando la petición le llegue al servidor, el servidor no va a saber a cuál de los miles de ordenadores que tienen una IP privada concreta, por ejemplo, la 192.168.1.1, a cuál le tiene que mandar la información, ¿no? Entonces, por Internet solo se puede viajar con IP públicas, ¿de acuerdo? Y lo que va a pasar en algún momento es que a las peticiones que hace nuestro ordenador con una IP privada, esta IP privada va a ser sustituida por la IP pública del router, ¿vale? Este simbolito es un router, aunque no lo parezca mucho. Un router tiene dos caras. La cara que da a la red local, que tendrá una IP privada, porque tiene que tener una IP del mismo tipo que sus clientes, que los clientes de esta red, y mirando a Internet lo que tiene es una IP pública, ¿de acuerdo? Entonces lo que hará el router será prestarle la IP pública a cada cliente cuando quiera navegar por Internet. Ya veremos cómo se hace eso, ¿vale? Lo mismo con los servidores. Con los servidores, un servidor va a tener, dentro de su red local, va a tener una IP privada. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerle una petición a un ordenador que tiene una IP que se repite en muchísimos ordenadores en el mundo? Bueno, pues porque en realidad la petición yo no se la hago a esta máquina, sino que se la hago a su router. Su router va a tener una IP pública por este lado, por el lado de Internet. Yo voy a hacer la petición a esta IP pública y el router se encargará de redirigir esa petición a la máquina correspondiente de su red local, ¿vale? En este caso a este servidor. Bueno, pues Internet es un conjunto de... Hay muchísimos routers, muchísimas redes entre medio. He pintado 4, pero vamos, podría haber pintado 4.000. La forma en la que el mensaje va a ir llegando a su destino, de momento no nos lo vamos a plantear, ¿vale? Lo dejaré para cuando estemos trabajando con el servicio de DNS. Bien, pues una vez que he fijado este escenario, vamos a ir viendo cómo se va construyendo el mensaje, ¿de acuerdo? Es una buena idea que esto lo grabemos en vídeo porque probablemente a la primera no lo entendáis, ¿vale? Y tengáis que ver varias veces algunas partes del vídeo. Vamos al grano. Pues vamos, tengo aquí puesto una hoja de cálculo que lo subiré a nuestra Moodle, más o menos cuál es el proceso, ¿vale? En el cliente HTTP, en el navegador web, ¿vale? En la máquina donde está el navegador web, nos vamos a encontrar que si yo tecleo en la barra de navegación
www.google.es, el navegador automáticamente va a generar a nivel de aplicación un mensaje que será un comando del protocolo HTTP, en este caso GET, por ejemplo, con un parámetro que es la página que quiero conseguir, ¿vale? A la que quiero acceder. Entonces, este comando sería ve y coge la página www.google.es, ¿de acuerdo? Este sería el mensaje original con el comando, con la orden que le da el cliente al servidor web, ¿vale? Esta orden que le da el cliente al servidor web, lógicamente hay que completarla, ¿no? Para que llegue a ese servidor web. Entonces, en el nivel de transporte, le vamos a añadir a la petición del nivel de aplicación, le vamos a añadir dos cosas: el puerto de origen y el puerto de destino. ¿Qué es un número de puerto? Bueno, pues un número de puerto es una especie de etiqueta que se le da a un programa por parte del sistema operativo cuando lo arrancamos. Cuando arrancamos un programa que va a usar la red, ese programa recibe una especie de etiqueta, un número que se llama el número de puerto, que lo identifica de forma inequívoca dentro del ordenador. Es decir, cada programa va a tener un número de puerto diferente. Hay que decir que los servidores tienen su número de puerto reservado. Es decir, no es que el sistema operativo se lo dé, sino que cuando se arranca un servidor web, por ejemplo, pues automáticamente la etiqueta que se le da es el 80. O si es un servidor HTTPS, pues se le da el 443. A esto se le llaman los puertos privilegiados, ¿no? A todos los puertos que están por debajo de 1024. Y para cada servicio hay unos puertos concretos, ¿vale? FTP pues trabaja en el 20 y el 21, SSH funciona en el 22, SMTP creo que en el 25, es decir, cada puerto que está por debajo de 1024, la gran mayoría de ellos, tienen asignado un servidor concreto. De forma que cuando yo arranco un servidor, se le asigna automáticamente ese número y siempre es el mismo número, ¿vale? Entonces, como esta petición en concreto es a un servidor web, y la página, pues vamos a suponer que es HTTP, entonces automáticamente en el campo puerto de destino de la trama, que en realidad lo que hace es especificar hacia qué programa va esa petición, pues va a aparecer un 80, que es el puerto que se le asigna por defecto a todos los servidores web, lo ejecute donde lo ejecute. Bueno, esto en la realidad no es exactamente así, pero para el ejemplo me interesa que os quedéis con esto, ¿no? Y luego hay otro campo, otra información, que es el puerto de origen. El puerto de origen es el numerito que le haya asignado el sistema operativo a nuestro navegador. Puede ser cualquier número entre 1025 y 65.535, ¿vale? Es un número de 16 bits, luego el rango va desde 0 hasta 65.535. Como los 1024 primeros puertos están reservados para los servidores, los demás se los puede asignar aleatoriamente el sistema operativo a cada uno de nuestros programas que va a utilizar la red. Entonces, ¿esto para qué nos sirve lo que ha hecho el nivel de transporte? Pues para que, si recordáis, el nivel de transporte lo que hace es controlar la comunicación entre programas, entre procesos. Pues le está diciendo a la trama, al mensaje, a qué programa debe ir y de qué programa salió ese mensaje, ¿vale? Una vez hecho esto, llegamos al nivel de red. El nivel de red se encarga de que dos ordenadores, estén donde estén en el mundo, puedan comunicarse. Y la manera de identificar un ordenador en el nivel de red es por la dirección IP. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues que tenemos que añadir, o el nivel de red va a añadir, una IP de origen y una IP de destino. La IP de origen es muy sencillo, es la de mi ordenador, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues mi sistema operativo lo único que tiene que mirar es cuál es la IP de la tarjeta de red por la que va a salir el mensaje y ponerla aquí, ¿vale? Pero ¿y la IP de destino? La IP de destino, ¿cómo la sé yo? Yo me sé todas las IPs del mundo. Yo cuando quiero acceder a www.google.es, yo ya sé qué IP va a tener. Pues mira, no lo sabemos. Y realmente lo que tenemos que hacer es consultar a alguien que lo sepa. Ese alguien, pues se llama un servidor DNS, ¿vale? Los servidores DNS, explicado así a lo bruto, lo que guardan es la dirección IP donde está alojada cada página web de Internet.
Luego veremos que no es así ni mucho menos, pero para que nos hagamos una idea, cuando no sabemos cuál es la dirección IP de una página, le preguntamos a los servidores DNS, que son unos ordenadores que básicamente lo que tienen son una especie de páginas amarillas, ¿no? Una guía de cuáles son las direcciones IP de cada uno de los servidores web que hay en el mundo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Esto originalmente no se hacía así, los servidores DNS son algo relativamente nuevo. Antiguamente lo que había era un fichero donde estaban todas las IP de todas las direcciones web y te lo tenías que descargar de un repositorio de internet y cuando te lo descargabas pues ya tenías las IP de las distintas páginas. Ahora mismo funciona de otra manera, ya no es una información que tú te vayas descargando, sino que cuando necesitas una IP concreta le preguntas al servidor DNS, ¿vale? Y el servidor DNS se encargará de averiguarla y de dártela. Aunque él no la tenga guardada, él se encarga de buscarla. Esto ya lo veremos cuando veamos el servicio DNS. Cuando ya hayamos puesto nuestra IP de origen y nuestra IP de destino, el mensaje pasa del nivel de red al nivel de enlace. Y en el nivel de enlace le pasa una cosa muy curiosa. El nivel de enlace solamente puede funcionar dentro de mi red local. Es un nivel que solamente se encarga de que dos ordenadores de la misma red local se comuniquen entre sí. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Bueno, pues la MAC sabéis que es la dirección que viene de fábrica impresa, digamos, en la tarjeta de red, con lo cual en teoría identifica inequívocamente una tarjeta de red, aunque esto no es cierto porque se puede cambiar a posteriori, pero bueno, más o menos, esa es la idea, ¿no? La MAC de mi tarjeta de red es muy fácil, solo tengo que mirarla, mi sistema operativo solo tiene que mirarla y ya verá cuál es la MAC de origen del mensaje y la pondrá aquí. Pero ¿y la MAC de la máquina de destino? Pues bueno, la MAC de la máquina de destino, la MAC del servidor de Google donde está puesta esta página web, donde está alojada esta página web, pues tenemos un pequeño problema, que es que como el protocolo que se usa para averiguar una dirección MAC a partir de una IP solamente funciona dentro de mi red local, se llama el protocolo ARP. Cuando yo hago una petición a ARP, lo que estoy preguntando es ¿quién tiene la IP correspondiente? O sea, ¿quién tiene la MAC correspondiente a esta IP, ¿no? Pues que me la diga, ¿no? Y esto está mal, por cierto. Entonces, bueno, ya lo conseguiré. No pasa nada. Entonces, esta dirección MAC no puede ser la del ordenador donde está alojada la página web, pues ese ordenador no está en mi red local. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aquí se pone la MAC del ordenador de mi red local que esté más cercano a Internet. Esto es de mi puerta de enlace, ¿vale? Ponemos la máquina de mi propia red que se ha configurado como puerta de enlace, que normalmente va a ser mi router, ¿vale? Y pregunto a mi router cuál es su MAC. Y entonces la pongo aquí. Una vez que ya está construida toda la trama, esta trama se va a poner en el cable, va a pasar al nivel físico y del cable va a llegar al switch. Y el switch, fijaros que lo primero que va a hacer es abrir el mensaje a nivel de enlace, porque los switches trabajan a nivel de enlace, va a mirar cuál es esta MAC, va a ver que es la MAC de la puerta de enlace, del router, y le va a mandar el mensaje por la boca del switch correspondiente al router. O sea, este mensaje realmente a quien va a llegar es al router. ¿De acuerdo? Una vez que llega a mi router, pues mi router va a hacer una cosa bastante curiosa. Primero va a poner como MAC de origen la MAC de la tarjeta del router por la que estoy saliendo. Para que nos entendamos. Por esta tarjeta estoy entrando al router, pero para salir saldré por aquí, ¿vale? Saldré por otra conexión que yo tenga aquí y que vaya al siguiente router del camino, ¿vale? Bueno, pues esta conexión de este lado, que como recordaréis tenía una IP pública, es como otra tarjeta de red del router y tiene otra MAC distinta, ¿vale? Lógicamente. Bueno, pues si volvemos aquí, vemos que el mensaje ahora va a llegar a mi router,
porque es la puerta de enlace de mi red y es donde lo tengo que mandar para poder salir a internet. Y entonces, pues, nos vamos a encontrar que esta es la MAC, o la MAC de origen es la MAC de la tarjeta del router que da hacia internet, y la MAC de destino va a ser la MAC del siguiente router del camino. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues mi router va a tener una cosa que se llama la tabla de enrutamiento, donde se guarda cuál es el siguiente router del camino para llegar a distintos destinos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, el router va a mirar en su tabla de enrutamiento, va a ver cuál es el siguiente router del camino, le va a preguntar al siguiente router del camino cuál es su MAC por medio de una petición RP, que es el protocolo de resolución de direcciones que se usa a nivel de enlace, lo que decíamos antes que me dice la MAC de una IP determinada, y una vez que tiene escrita la dirección de enlace del destino, pues, bueno, realmente esto empieza por aquí arriba, pero bueno, da igual. Cambia la IP de origen. Fijaros que la IP de origen originalmente era una IP privada, ¿vale? Y cuando pasa por el router, mi router va a decir, con una IP privada este mensaje no va a ninguna parte, porque con una IP privada no se puede navegar por internet. ¿Qué hace? Le presta su IP pública, ¿vale? A eso se le llama NAT, que se llama Network, o sea, que se traduce como Network Address Translation, traducción de direcciones de red. De forma que esto va a funcionar de la siguiente manera. Cuando el mensaje llega aquí, este router le presta al mensaje su IP pública, que es la que está por este lado, para que el mensaje pueda viajar por internet. Y cuando llegue la respuesta, este router tendrá apuntado quién le hizo esa petición. ¿De acuerdo? De todos los ordenadores de su red local, este router sabrá quién le hizo esa petición y le devolverá la información a ese ordenador. ¿De acuerdo? Bueno, pues ese mensaje, ya con su IP pública como IP de origen, todo lo demás se queda igual, ya con la MAC de destino del siguiente router del camino, pues se envía otra vez al cable y se va a dirigir al siguiente router del camino, porque él se va a dirigir a la máquina que tiene esta MAC. Es decir, el mensaje va a ir al switch que conecta mi router con el router siguiente y se va a encargar de dar otro saltito en el camino, ¿vale? Con lo cual, ahora mi mensaje va a estar en este router. Aquí se hará la misma operación. Bueno, la misma operación no. El NAT solo se hace aquí, ¿vale? Al NAT que hemos hecho se le llama SNAT, que es NAT en el ordenador de origen, ¿vale? SNAT. Y esto es el procedimiento por el cual se cambia la IP privada de mi ordenador por una IP pública, por la IP pública del router, para que pueda viajar por internet el mensaje. Cuando ese mensaje llegue aquí, va a llegar con la IP privada, la IP pública de mi cliente, no ya de mi cliente, sino de mi router, y la dirección que va a llevar en el destino, que esto antes no lo he explicado, lo voy a explicar ahora mejor. La dirección que lleva aquí, yo os he dicho antes, que era el resultado de hacer una consulta al servidor DNS y me daba cuál era la dirección de mi servidor web. Pero si os fijáis, esta dirección es pública, no es la dirección privada de mi servidor. ¿Veis? Si miráis aquí, esto es una dirección privada, con lo cual yo no puedo ir a buscar esa dirección por ninguna parte. Luego lo que hace el router es que el servidor DNS, perdón, lo que hace es dar la dirección pública del router. El servidor DNS da esta dirección, la dirección de esta cara del router, ¿vale? De forma que luego es este router el que va a recibir el mensaje y haciendo un proceso que se llama DNAT o NAT de destino, lo que va a hacer es mirar en una tablita que él tiene guardada cuál es
la IP privada del ordenador que atiende ese tipo de peticiones, ¿vale? Y sabiendo que el ordenador atiende ese tipo de peticiones, pues va a redirigir el mensaje a ese ordenador concreto, ¿vale? Entonces, resumiendo, yo tengo, aquí tengo una IP privada, llega al router, el router le presta la pública que tiene para que el mensaje pueda viajar por internet. Viaja por internet y cuando llega a este router mira en una tablita que tiene cuál de sus ordenadores, cuál de los ordenadores de su red local es el servidor web y redirige el mensaje exactamente a ese servidor. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver que el mensaje sigue andando atraviesa el router de mi proveedor de internet, atraviesa un montón de routers, llega al router del servidor web, ¿vale? Y ahí el router de Google, porque estoy llamando a Google, ¿no? Estoy queriendo bajarme una página de Google. El router de Google va a cambiar la IP pública que dio el DNS por la dirección IP privada del servidor web, ¿vale? Es decir, el mensaje que ha ido viajando con la 216 no sé qué, no sé cuánto, que realmente es la dirección pública del router de Google, ahora se sustituye por la IP privada del servidor real de Google que va a responder a la petición, ¿vale? Cuando el mensaje ya por fin ha llegado al servidor, el servidor escribe una respuesta. Cuando está escribiendo la respuesta, el servidor lo que va a hacer es cambiar lo que antes era origen porque ahora será destino. Le da la vuelta, digamos, a cuál es el origen y el destino. Y el mensaje va viajando, va atravesando otra vez routers hasta que llega, la respuesta llega a el solicitante de esa página web, ¿vale? Entonces, de aquí sale el mensaje, para rellenar el mensaje que hace una petición DNS, la petición DNS me va a devolver cuál es la dirección pública del router de la red donde está el servidor. Una vez que esté relleno el mensaje, cuando llegue a este router, se va a hacer ese NAT para que navegue con una IP pública a través de Internet. Cuando llegue aquí, se va a hacer un DNAT, que lo que hace es sustituir la IP pública que le dio el servidor DNS a mi cliente por la IP privada del servidor concreto dentro de esta red que va a atender esa petición, ¿de acuerdo? El servidor, cuando llega a la petición, construye la respuesta y va a hacer lo mismo en realidad. Él no puede viajar a través de Internet con su dirección privada, con lo cual este router va a hacer también ese NAT cuando tenga que llevar la respuesta hacia el cliente. ¿De acuerdo? Hará ese NAT aquí y cuando el mensaje llegue aquí, se deshará el SNAT que hizo este router. Es decir, este router cogerá la IP pública de la respuesta y mirando quién hizo esa petición, que ya veremos cómo se aprende, cómo lo aprende el router, pues le redirigirá la respuesta a el cliente que realmente hizo la petición, ¿vale? Con esto, con este vídeo, que ya lo vamos a terminar, vemos que se añaden varias cabeceras al mensaje. En la de nivel de transporte se añaden los números de puertos que me van a identificar los programas que están comunicándose. En el nivel de red se añaden las direcciones IP que me van a indicar qué ordenadores son los que se están comunicando entre sí. Aquí tenemos que tener en cuenta tanto el SNAT como el DNAT, es decir, cómo no se puede viajar con una IP privada por internet, pues hay que hacer determinados cambios. Y en el nivel de enlace lo que vamos es dando saltos dentro de una red local, ¿vale? El nivel de enlace siempre es dentro de una misma red local. Luego, en el nivel de enlace, yo voy a hacer un salto de aquí a aquí, luego la MAC de origen y la MAC de destino será esta, luego hago un salto de aquí a aquí, luego la MAC de origen será la de esta tarjeta de red y la MAC de destino será esta, y así hasta que llegamos aquí, que la MAC de origen será la de este router y la MAC de destino será la de este servidor. Fijaos que la IP de origen y la IP de destino yo no la puedo ir cambiando en cada salto, porque como las vaya cambiando en cada salto de router, pierdo la información de hacia dónde va realmente el mensaje, de cuál es el destino final del mensaje, ¿vale? Bueno, pues espero que esto os haya servido un poco como introducción a cómo funciona el protocolo TCP/IP.
Me hubiera encantado daros esta clase presencialmente y de hecho cualquier duda que tengáis pues la veremos presencialmente, ¿vale? Nada más y muchas gracias por vuestra atención.